Y a todos nosotros, entiendan, hermanos, nos beneficiaría memorizar versículos. Cuando no tenga, o cuando tenga un día, una noche de amnesia, de insomnio, en lugar de estar mirando al techo y que ni se ve el techo tampoco, ¿no? Porque está oscuro, trate usted de decir versículos y le aseguro que se duerme, ¿sí? Porque a nosotros vemos a Dios y lo de Dios tan aburrido que si se pone usted a recitar, pues se va a quedar. ¿Eh? Pero no lo haga por aburrimiento, ¿no? Sino por verdad, porque entiende, oye, qué bueno es eso. Así que tratemos de ser nosotros. Decía, abrimos nuestras Biblias en Romanos, el capítulo número 12. Romanos, ahí, capítulo número 12. Y hay dos cosas que vamos a rápidamente considerar antes de introducirnos al versículo 3, que es lo que nos corresponde, ¿sí? Lo primero es que con el versículo 1 lo que se expresa, que en razón a todo lo que se nos ha dicho y enseñado desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 11, debemos rendirnos, ¿correcto? Eso es lo que se nos dice. En otras palabras, adelante, hermana, en otras palabras, ¿cierto? Pero es lo que se nos dice, ¿sí? Y nuevamente, eh, os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, y dice luego que presentéis vuestro ser, vuestro cuerpo. Esa es rendición. En cualquier no, situación que lo vea, eso es rendición. Entonces necesitamos nosotros rendirnos a Dios, necesitamos ciertamente rendirnos a la adoración, necesitamos rendirnos también al servicio a nuestro Dios. Y luego, en el versículo número 2, podemos hablar de lo que es ese proceso, ¿sí? ¿Qué continúa a la rendición? ¿Qué es lo que hace Dios con nuestras vidas cuando hay rendición? Bueno, va a haber transformación. Y no hay forma en realidad de nosotros transformarnos o ser transformados por Dios si no nos rendimos. No existe forma. ¿Sí? Algunos dicen, no, si yo me rindo, yo rindo esto a Dios, no, pero todavía no. O es todo o es nada. ¿Sí? Como para que se vea, me refiero, la transformación en nuestras vidas. Necesitamos, insisto, nosotros rendirnos, ser transformados, y conforme nosotros nos vayamos rindiendo a Dios, conforme le permitamos a Dios ir conduciendo nuestras vidas, ¿a dónde nos va a conducir Dios? ¿Alguien? Perdón, iglesia. Vida en iglesia. ¿Sí? Y no es en realidad, entienda, sorpresa que cogemos nuestras Biblias, capítulo 12, mire lo que comienza a hablar Pablo a partir del versículo número 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros
los unos de los otros. Y usted va a ver básicamente este proceso en quizás todas las cartas del Nuevo Testamento, sino que nosotros estamos tan empecinados en ver lo nuestro, nada más, que no vemos las cosas con la claridad con que Dios nos la pone. Si se acuerda de Efesios, en Efesios vemos ello. Sí, en Efesios vemos ello. Cuando nos dice, oye, sean llenos del Espíritu. ¿Qué hace con eso? ¡Pum! Iglesia. Y con iglesia, en iglesia, comienza a hablarnos también después de esposos, esposas, hijos, padres y sucesivamente. Entonces, eh, creo yo que muchas veces pensamos que cuando nos rendimos a Dios, entonces segurito, entonces seguro que Dios va a hacer aquellas cosas que yo quiero que haga en mí. Y no, no es así. Es Dios va a hacer aquellas cosas que Él quiere hacer en nosotros, también en su iglesia. Nos va a conducir a él. O sea, no hay forma nosotros de poder entregarnos al Señor sin que iglesia no esté involucrada. No hay manera, no hay forma. Y tenemos nosotros que ser conscientes de ello. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, hermanos, hermanos. Y cuando digo iglesia, no me refiero al hecho, solamente al lugar, ¿verdad? Sino me refiero a lo que en realidad la Biblia enseña por lo que es iglesia. Es el cuerpo de Cristo, ¿no? El templo del Señor, ¿no? Y estamos hablando de los hermanos y hermanas que somos miembros. Alguien con alguna pregunta, si estamos dándonos cuenta de lo que estamos hablando. Por lo tanto, mientras usted va pensando en alguna pregunta o algo. Hermano Percy, Sí, buenas noches. adelante. Adelante, hermano. Este, esta parte, para entender la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué nos dice? Ajá. Vamos a hablar de ello. Ahorita estamos en la introducción nada más. Por eso, si tienen alguna pregunta respecto a que nos demos cuenta, oye, sí, ese es el proceso de Dios, el que nosotros entendamos cuán grande y maravilloso Él es, y que nosotros en verdad nos rindamos a Él, sí, en sacrificio con el propósito de que Él transforme nuestras vidas y nos va a conducir a su vida. Sí, nos va a conducir a nosotros ser los instrumentos que Él desea pudiésemos ser en su iglesia. Así que un ratito, hermano. ¿Quién me ha dicho que me estaba olvidando? Sí, hermano Eduardo, sí, un ratito y ahí llegamos a su pregunta. ¿Alguien más? Bien, bien, hermano, está bien. ¿Alguien más? Algo de lo cual debería en verdad a nosotros los creyentes y los miembros de iglesia entender, sí, cuán importante es ser un miembro de iglesia para Dios y cuán importante debe serlo para nosotros. Pienso yo que muchas veces quizás entender la grandeza de la iglesia del Señor, ¿ya? Como que le damos la espalda, como que pisoteamos, ¿no? El mismo cuerpo de Cristo, y lo vamos a notar también en esta oportunidad. Decía, ¿alguien con alguna pregunta, hermanos? Si nosotros somos en base, y recuerde, siempre mantenga el contexto, ¿sí? El contexto uno de lo que es toda la carta, ¿sí? Toda la carta, y también el contexto pues más inmediato, ¿sí? Y toda la carta es acerca de lo grandioso que Dios es con nosotros, de cuánto nos ha bendecido Dios a través de Jesucristo venir, dar su vida por nosotros para que nosotros tengamos perdón, tengamos justificación, tengamos vida eterna, tengamos paternidad, tengamos
un pacto con el Señor, sí, o sea, es grandioso lo que el Señor ha hecho, sí, por nosotros. Entonces nosotros, en razón a todo ello, dejemos que Él nos conduzca, nos guíe y nos lleve a lo que es su iglesia. Entonces, con todo ello y todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, que sabemos es por gracia, que no se nos suban los humos. Y que no se nos suban los humos. Mire, el mismo apóstol en el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada. ¿Cuál es la gracia que se le dio al apóstol Pablo? Recuerde quién fue el apóstol Pablo. Si usted desea, puede ir al libro de los Hechos, ¿sí? Si tienen a bien, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 9, ¿sí? Cuando Pablo, vamos a regresar a Romanos, cuando Pablo tiene este encuentro con Jesús camino a Damasco, ¿no? A partir del versículo 15, ¿sí? El Señor le dijo, muy bien, ¿a quién le dijo el Señor? No a Pablo, sino lo que pasa es que Pablo, recuerden que antes de conocer al Señor, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él era judío, él era fariseo, ¿sí? Y estaba persiguiendo a los creyentes. Yo pienso que los perseguía en razón a que quería acabar con algo que le incomodaba el corazón. Y como que desapareciéndolo, pensaba él, iba a tener paz en su corazón. Pero después se dio cuenta que no era así. Era Jesús quien estaba detrás de él. Entonces, a partir del versículo 15 decía, ¿no? ¿A quién le dice Jesús? Lo que pasa es que llega Pablo, ¿no? Hacia cerca a Jerusalén y viene esta luz que le dice Pablo, Pablo, ¿no? ¿Por qué me persigues? Y Pablo se queda ciego, ¿no? Temporalmente hablando se queda ciego y lo llevan hacia el pueblo, hacia Damasco, y el Señor envía a uno de sus siervos, ¿no? ¿Cómo se llamó este siervo? Ananías, ¿sí? Ananías fue. Sí, ¿no? Sí, Ananías. Lo envía hacia, le dice, mira, tengo ahí a Pablo, el de Tarso, ¿no? Y Ananías o sea, como que, pero hemos escuchado cosas no muy buenas de él. Sí lo sé, dice Jesús, dice, sí lo sé. Recuerda, yo soy Dios, ¿no? Sí, porque a veces como que, pero Señor, ¿no? Sí, sí, sí lo sabe, porque Él es Dios, así entiendes. Entonces, Él le dice, mira en el versículo 15, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. O sea, Dios ya lo había escogido, ¿sí? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La cosa no fue tan sencilla, la invitación no fue tan sencilla para Pablo. Pero bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, es el Señor quien no solamente le hace entender, oye, tú eres a quien estás, perdón, yo soy aquel a quien tú estás esperando, yo soy el Mesías, ¿sí? Yo pienso que Pablo sí entendía esto, pero le costaba aceptar que él era el Mesías, porque dentro de su religión, pues el Mesías pensaban los de su religión que tenía que ser como ellos, ¿no? O sea, pues, ¿no? Todo lo que hacían los fariseos o los judíos, y Jesús era distinto. No, ni la facha tenía, como decimos en términos populares, ni la facha tenía. Uno miraba a Jesús y ¿qué va a ser este religioso? ¿No? Sí, hasta sus propios hermanos, ¿recuerdan? Sus propios hermanos que se escandalizaban de Jesús. Muy bien, ahora, Gálatas, vamos a Gálatas, ¿sí? Después de Romanos está Primera y Segunda de Corintios, después de Primera y Segunda de Corintios, ¿qué libro está?
Gálatas, ¿ok? Muy bien, vamos a Gálatas. En el capítulo número 2, Gálatas en el capítulo número 2, ¿sí? Tomen nota, memoricen, lo que sea, pero acuérdense, porque después va a estar. ¿Se acuerdan que el pastor Percy dijo, habló de esto? ¿En qué versículo está? ¿En qué pasaje? Y claro, como usted no tomó nota o piensa que sí se va a acordar, entonces ni siquiera se preocupó por comprender esto. Decía en Gálatas, en el capítulo número 2, dije, ¿verdad? Versículo 8, mire usted qué es lo que nos dice. Sí, simplemente para que usted entienda esto, ¿no? Pues el que actúa en Pedro por el apostolado, recuerden, es Pablo quien escribe esta carta también, ¿no? Pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. En Hechos hemos leído cómo es que es cierto, Jesús dice, yo lo quiero como un instrumento. Pero acá ya vemos, oye, así como Pedro fue elegido como apóstol para los de la circuncisión, que es ya para los judíos, ya Pablo también fue apóstol para los gentiles. Entonces, regresando a Romanos, ¿no? Regresando a Romanos, cuando Pablo habla o de la gracia para con él, versículo número 3, nuevamente, digo pues, o sea, por la gracia que me es dada. O sea, él era un mensajero del Señor. Y no estaba hablando de lo que él quería hablar. No estaba hablando de lo que simplemente él pensaba, no. Estaba hablando de lo que Dios quiere que él mensajee a la gente. Por ello es la gracia. O sea, él no está, repito, si él no está vanagloriándose aquí, si no está diciendo, oye, yo simplemente soy un instrumento. Si soy un instrumento. Entonces, con esa misma humildad que él tiene, nos dice a nosotros, sean humildes. Mire lo que dice, sí, en el versículo número 3 nuevamente, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No piensen que usted es más que otro. En las cosas del Señor no pensemos que somos más que otros, porque todo es por gracia. Eso es lo que este libro nos enseña. ¿Sí? Todo es por la misericordia de Dios. Es lo que este libro nos enseña. Así que no nos sintamos más. ¿Sí? Si hay algo que en todo caso debemos nosotros comprender es cuán agradecidos debemos estar con Dios por esa su misericordia y su gracia para con nosotros. Si en su reino tenemos nosotros alguna posición simplemente de salvación, es por su gracia. O sea, no es que nos hemos ganado algo, no nos hemos ganado nada. Entonces, como miembros de iglesia, también entendamos eso. Porque a veces pensamos, como yo sé más que otros, entonces yo tengo el derecho que si yo hablar y que todo el mundo me escuche a mí, ¿no? O como yo quizás doy más dinero, tengo derecho quizás a tener los mejores lugares. No, 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 entiéndase. En la iglesia del Señor no es así. Todos somos hermanos y somos miembros de un mismo cuerpo. Y nos estamos dejando entender. Porque más adelante, si usted presta atención, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, versículo número 6. Entonces, lo que está ocurriendo en el versículo número 3 es que nos está preparando, o Pablo está preparando a estos hermanos en la iglesia en Roma, como para que al margen del don que puedan tener, es por la gracia de Dios. ¿Sí? A algunos se les dio dones distintos. En Corintios se nos da una lista más numerosa de dones. Acá también hay una
corta y vamos a ver algo al respecto. Pero, por ejemplo, mucha gente en Corinto querían, ¿qué dones? ¿Se acuerdan ustedes qué dones eran lo que la gente quería? ¿Qué era más popular? ¿Perdón? ¿El de curar? ¿Sanidad? Sanidad. No era el que más la gente, no era el más, no era el más buscado, no era el más votado. Lenguas. ¿Sí? Lenguas era lo que la gente quería, era lo que a la gente le gustaba, ¿sí? Pero los dones no se daban en base a lo que uno quería, no. El don se daba en base a lo que Dios decidía. Y en ellos sí Dios lo daba de acuerdo a cómo ese alguien iba a quizás usar. Quizás a eso se refiera con la medida de fe, hermano Eduardo, si está prestando atención. O Sí, sea, hermano. Claro. más Eh, era, muy bien, hermano, más era, ok, conforme lo podía utilizar en base también a, por ejemplo, si había alguien que no necesariamente era tan, tan dedicado, no le iba a dar pues el don de profecía, ¿no? ¿No? O cosas por el estilo. El de lenguas en realidad era el que quizás menos fidelidad demandaba, ¿no? Simplemente hablaba la gente, pues, ni entendía la gente a veces de lo que hablaba, ¿sí? No siempre me hablaba. Pero la idea es que al margen del don que se daba o que se podía poseer, o sea, era un don que venía por la gracia de Dios. Así que no había razón, no había necesidad para sentirse más. En la iglesia del Señor no nos sintamos mal, ¿sí? Nunca. En realidad, ojalá nosotros nos despojemos de nosotros mismos como Jesús hizo consigo mismo y más bien seamos los más humildes servidores. Muchas veces nosotros, si me permiten el atrevimiento y creo que va a entender el concepto, muchas veces nosotros más estamos para cuando ya la mesa está servida. Cuando la idea es, hey, lleguemos más bien para preparar la mesa. ¿Sí? Necesitamos más bien nosotros entender, oye, es cierto que qué bendecido es ser miembro de la iglesia del Señor. O por último, muchas veces estamos, no, como eso no es mi responsabilidad, yo no tengo que estar ahí, no, pero miren lo que se dice en el versículo número 4, ¿sí? Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen ciertamente la misma función. O sea, no todos tenemos las mismas capacidades, las mismas habilidades, ¿sí? Pero Dios nos puede utilizar y nos va a utilizar si nosotros tuviésemos la disposición para eso. Y luego en el versículo número 5 me parece muy importante, así nosotros, hablando de los miembros, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros, o sea, todos dependemos los unos de los otros, todos nos necesitamos los unos de los otros. Eso de que, no, no, ya, que la iglesia lo haga, no, 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 todos nos involucramos, ¿sí? Todos nos involucramos. Ojalá nosotros pudiésemos ver el cristianismo desde ese punto de vista. O sea, no se trata de, oye, no, no es que no me es cómodo. Vamos, y estamos, es el cuerpo. Y entiéndase que, qué ejemplo o ilustración la que usa el apóstol, ¿no? Para referirse al cuerpo de la iglesia, usa el cuerpo humano y usted sabe no solamente cuánta armonía hay, sino cuánta dependencia existe miembros unos y otros o las partes de nuestro cuerpo. Pero nos cuesta a nosotros comprender ello. O sea,
repito, si nosotros estamos más, ya cuando la mesa está servida y no nosotros entendemos, oye, no, es todo, si es todos, y en ese todos, cada quien hace lo que puede hacer. No sé si me estoy dejando entender con eso. ¿Sí? Pero para ello, nuevamente, regresamos al versículo 1. ¿Qué es lo que dijimos del versículo 1? ¿Qué dijimos del versículo 1? ¿Perdón? Rendición. ¿Se da usted cuenta? Rendición. Y después, ¿qué dijimos en el versículo 2? ¿Y transformar qué cosa? Ah, porque por lo general nosotros pensamos, no, ya que otros lo hagan. No, eso es lo que nosotros no estamos acostumbrados. No, que otros lo hagan. ¿Sí? Y no, la idea es todo el cuerpo que nos aventemos. ¿Sí? No que yo soy maestro, así que yo puedo llegar tarde y hay otros ya tienen que arreglar las cosas. No, entendamos, somos un cuerpo, que todos podamos en verdad participar de preparar algo para el Señor, que es la cabeza, y que por Él existimos, dicho sea de paso. ¿Sí? Y ojalá entendamos eso. Así que bájese de su pedestal, ¿no? O bajémonos en todo caso de nuestro pedestal y ojalá tengamos un corazón de servidor, de agradecido, un corazón de que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio, ¿eh? Y sí, Señor, ¿qué quieres? Y una vez que hacemos ello, Señor, algo más, ¿eh? Pero que siempre tengamos esa disposición. ¿Alguna pregunta, algo que quieran agregar, hermano? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Alguien? Muchas veces se piensa, no necesariamente, perdón, ah, no sé si literalmente hablando lo pensamos, pero eso es lo que se refleja, que con tal que el pastor y el director de cantos y alguien que toque el instrumento esté ahí, ya se puede comenzar el servicio. ¿Entiendas? No, la idea es que es iglesia, es iglesia. Y es más, muchas veces, por ejemplo, si alguien falta, ¿qué me importa? ¿Por qué tengo que avisar? ¿Por qué tengo que...? Tienes que avisar porque somos cuerpo uno y dependemos los unos de los otros. ¿Que afecta? Claro que afecta. No, pero ya es mi vida. No, no es tu vida, ya es que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. No, pero yo hago lo que yo quiero. Por eso tiene que tu mente ser transformada, porque no es así. Debemos hacer lo que la cabeza nos enseña. ¿Sí? Pero ciertamente, o sea, nosotros, si no, bueno, y por último, si no hay iglesia, no hay iglesia. O sea, podemos llegar hasta ese tipo de pensamiento. ¿Qué voy a hacer? Pues, cuando ojalá tú seas el primero, cada uno de nosotros seamos el primero, dice Señor, por tus misericordias, es que si yo estoy dispuesto, Padre, hasta dar mi vida por ti en tu cuerpo que es la iglesia. Pero no, no es así. Sí, no es así. Lo dejamos de lado. Siempre hay cosas más importantes. Siempre van a existir cosas más importantes. Y nosotros ponemos, ¿verdad? No, que la familia, que esto otro, que esto otro, y ponemos un sinnúmero de cosas, después lo otro. Y hermanos, miren qué hermoso, en verdad, es lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo nos la pone clara aquí para que nosotros comprendamos, hijos, necesitan rendirse. De lo contrario, ustedes van a seguir deambulando en este mundo
dando vueltas al desierto. Y nos preguntamos, pero ¿por qué pasa esto conmigo? Simplemente porque no prestamos atención a lo que Dios nos enseña y lo que Dios nos ha brindado. No sabemos apreciar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Repito. ¿Algo que quieran agregar, hermanos, en casa? Hermana Camila. O sea, y si alguien quiere eso, o sea, quiere deambular, quiere, o sea, no le interesa o le parece como que, uy, esto es demasiado esfuerzo, o sea, no estoy dispuesto. Yo supongo lo que dijo Jesús, esto es lo que cuesta seguirme. Claro. O bien eso, o sea, no. O sea, a ver, entendamos esto, hermanos, ¿sí? Iglesia no es acerca de que el nombre de uno esté en la membresía. Iglesia es acerca de ser discípulo de Jesús, ser un seguidor de Jesús. Entonces, si hay alguien que está deambulando, no está haciendo lo que el Señor quiere. No estoy votando a nadie, simplemente estoy enseñando lo que en la Biblia se ve. ¿Sí? Yo no voy a decir, oye, no se te ve ganas. O sea, no, yo no soy iglesia. ¿Sí? Soy uno más. ¿Sí? Pero iglesia debemos ser lo que Jesús nos enseña. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. O sea, yo veo, o sea, es una decisión. Pero una decisión, nuevamente, una decisión no pensando en qué es lo que yo puedo hacer o no puedo hacer, sino es una decisión pensando en qué es lo que Dios ha hecho. Y este Dios me va a poder ayudar el resto de mi vida. Claro, por eso, o sea, es como que yo decido rendirme. Rendir, correcto. O sea, yo sé, es como cuando uno se va a casar, sabe a lo que va, a la responsabilidad que está teniendo. Uno diría, al menos. Claro, o sea, pero es esto, o sea, la seriedad con la que uno, o sea, no que sea del momento y me entrego, no, sino voy a que es esa seriedad de decir, o sea, quien voy a seguir es a Jesús, Amén. a Jesús, no, Amén, no es amén, que, amén, amén. no, sino me entrego para yo rendir mi vida y voy a tratar de seguirlo, o sea, eso es otro lo que yo decido, en claro, ¿no? Sin embargo, y aquí siempre hay que tener mucho cuidado, no estamos hablando de perfección, no hay, O sea, digo que sino esa en decisión sí, nos vamos a equivocar, pero cuando nos equivocamos, Señor, perdona, y seguimos. Él nos sigue transformando, sí, Él nos sigue transformando. ¿Cómo que me ha emocionado esto? Pero ahí nos vamos a quedar. Si no hay alguien más que quiera. Pastor, Sí, hermano. el hermano Eduardo preguntó en el tercer versículo, ¿no? Él dio Ajá. conforme a la medida de fe, Ajá. entonces es la disposición de cada miembro. Entonces, lo que Dios quiere Correcto. expresar ahí. Claro. Entiendo, porque como tú mismo lo has expresado en la parte primera, es rendición, luego viene transformación, y aquí sería la disposición. Amén. De servicio en la iglesia. Ah, Y sí, o sea, recuerden, hermanos, que una vez más, la palabra es, de acuerdo a en el versículo 1 al final, y no tiene, debe ser mi Biblia. Conforme a la medida de fe. La medida de fe tiene que ver con casualmente el destinar o proporcionar algo, ¿sí? La porción de algo, más que nada. Pero creo que a lo que se refiere es, porque Dios quiere que todos, absolutamente todos seamos personas de fe, todos, ¿sí? Y una fe que sí llegue a los pies de Jesús. O sea, todos. Dios trabaja para que en todos haya ese tipo de fe. Pero lo que ocurre allí es que los dones fueron dados de acuerdo a la fe que la gente expresaba o manifestaba, ¿no? Dentro de él. ¿Sí?
Así que maravilloso no estudios. Entendamos eso. ¿Algo más o alguien más? Ahí nos detenemos entonces. Muchísimas gracias, hermanos, por tu participación. Debemos involucrarnos siempre. Yo, honestamente, yo siempre soy de los que creen, ¿sí?, que si yo no voy a poder participar, hermanos, me disculpan, no puedo, ¿sí?, por una razón X, qué sé yo. Porque es mi responsabilidad estar con el cuerpo. Y si no estás, estás maltratando al cuerpo. Nosotros pensamos, no, pero si simplemente no estoy. Y usted dirá, pero ¿cómo es que maltratamos? Simplemente por lo que Jesús ha dicho, ¿sí? Porque dependemos unos de otros. Simplemente por ello. Porque no se deja notar, ¿no? Uno dice, ya no estoy. Ya. Es por lo que Jesús ha dicho. Y como somos personas de fe, entonces creemos en lo que Jesús nos dice, es suficiente. ¿Sí? Así que no seamos responsables. ¿Sí? Y entiéndase, sí, entiéndase. Cuando vamos a hablar porque vamos a regresar Dios mediante Efesios y nos toca hablar de padres, nos vamos a aventar con eso, ¿sí? Con cuán irresponsables muchas veces nosotros somos como personas y que estamos tratando de enseñar a nuestros hijos a ser responsables. ¿Sí? Somos tan irresponsables muchas veces como miembros de iglesia y estamos tratando de enseñar a nuestros hijos a ser responsables. Algo está mal. Algo está mal. Y quizás sea la fe que estamos. Peticiones para despedir.